acabar. Bé, doncs, obrim una nova secció en el programa, la secció de viatges, per parlar-nos de viatges, i en aquesta ocasió tenim amb nosaltres a la Maria José Donjó, que es parlarà d'un viatge molt especial i en tots els sentits. Va ser un viatge per Llatinoamèrica, per alguns països de Llatinoamèrica, però el seu no ha estat un viatge només geogràfic, sinó personal, com totes les coses bones, i a més es va convertir en un llibre molt interessant. Fins i tot podem dir que va ser un viatge a una nova vida, o potser una nova vida a través de un viaje. Hola, María José. Hola. María José, vamos a empezar preguntándote cómo inicias, cómo surge la idea de este viaje, que creo que no es un viaje típico de vacaciones, de turismo. Cuéntanos un poco cómo es el inicio de este viaje cruzando toda Sudamérica. Bueno, es un viaje que yo diría que empezó casi conmigo, porque recuerdo en concreto, quizás empezó con una canción. Como estamos hoy muy musicales, pues quizás es la forma de empezarlo, ¿no? Empezó con una canción que cuando yo era pequeña oí en el cole y me transportó realmente. Sentí como ganas de visitar algún lugar, no sabía muy bien cuál, ¿no? Ajá. Y luego más tarde, mucho más adulta, cuando empecé a viajar a Latinoamérica, se fue configurando con una idea de viajar por largo tiempo, de tener la oportunidad de hacerlo alguna vez. Muy bien. ¿Te parece que escuchemos entonces esta canción para iniciar este viaje que hiciste en su momento? Vale, buena idea. Vamos a escuchar aquí la Payón, cantata de Santa María de Iquique. Iniciaremos el viaje con María José. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki, que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará. Muy bien, pues ahora que ya nos estamos imaginando en esos países sudamericanos, dinos, ¿desde dónde empezaste? ¿Cómo empieza tu primera etapa entonces de este viaje? Bueno, como quería un viaje largo, intentaba buscar el buen tiempo para poder recorrer, porque es un continente muy alargado y quería que fuera todo por tierra. Empecé en enero, así que elegí empezar por el sur. Inicié el viaje en Chile, donde tenía amigos y me resultaba más fácil llegar, y la primera etapa del viaje en solitario fue coger un barco en Puerto Montt que me llevaría hacia el sur y hasta Ushuaia, que quería llegar al punto más sur del continente para a partir de ahí empezar a subir. Era como... Es el último pueblo, ¿verdad?, del cono sur. Sí, bueno, es el último pueblo argentino, la última ciudad argentina. Hay un pueblo chileno que está más al sur y ellos tienen su conflicto ahí, ¿no? Vale. Que se llama Puerto Williams y está al otro lado del canal de Beagle. Pero realmente la última ciudad es Ushuaia. Muy bien, y llegas a ese punto, ¿y qué pasa entonces a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí realmente siento que he llegado a un lugar mágico. Ushuaia para mí fue un lugar con mucha magia y siento el privilegio de estar en un momento en el que todo mi entorno está trabajando por fin, estar tocando un poquito ese sueño. Entonces a partir de ahí empiezo a recorrer el continente hacia arriba. Ahí no tengo planes claros, tengo guías, tengo mapas, pero no he querido fijar nada en fecha, y a partir de los viajeros que voy encontrando en ese barco que me lleva a Ushuaia voy configurando poco a poco la ruta hacia el norte. ¿Tenías claro entonces que ibas a estar durante mucho tiempo? No había límites de tiempo. No había límites, mínimo un año, y podía incluso decidir cambiar y vivir allí si encontraba algún motivo para hacerlo, pero un año, ida y vuelta, eso sí, y luego a decidir, incluso alquilé mi casa, o sea que realmente no tenía ninguna atadura especial en ese momento. Y estamos todavía en Chile, ¿verdad? Bueno, no, Ushuaia, Argentina. Realmente al sur se mezcla mucho. Claro. La Patagonia chilena y Argentina están muy cerca. Sí. Y a mí me gustaba mucho ir pasando la frontera de un lado a otro constantemente, porque realmente hay muy poca distancia y eso te sirve para ver el contraste entre los dos países, que es acentuado. Claro, háblanos de este contraste en Chile y en Argentina. ¿Qué es?
¿Cuál era la diferencia? Bueno, la personalidad de la gente totalmente, pero también el paisaje. Es realmente como una línea fronteriza que cambia el clima. Así que siempre llovía en Chile, siempre hacía sol en Argentina. Llegaba un momento que ya no hacía falta que te dijeran dónde estabas, porque todo el paisaje cambiaba realmente. Y luego el carácter. El chileno es mucho más introvertido, más reflexivo, también más espiritual, más mágico, y el argentino es mucho más extrovertido, campechano, familiar. Entonces constantemente vas viviendo ese contraste, ¿no? Muy bien. Y vamos siguiendo hacia arriba, ¿eh? Creo que sigues la Panamericana. La idea era esta, de cruzarla. La idea original era esta, y de hecho subo por la Panamericana, pero en realidad más al sur casi no está, y estaba mucho más al sur. Entonces hay dos carreteras, que son la Ruta 40 en Argentina y la Carretera Austral en Chile, que son muy contrastadas también, y va recorriendo una y otra. ¿El recibimiento es el mismo cuando estás en Chile y cuando estás en Argentina? ¿Te sientes igual o cómo? No, pero ahí también te reconozco que hay motivos personales. Yo realmente había tenido una historia de amor chilena, con lo cual Chile, que ya es un país nostálgico, el paisaje nostálgico, llueve mucho, etcétera, es todo como una sensación de tristeza a veces, ¿no? Y además hay pueblos como Chiloé, que, bueno, muy recomendables, pero son un poco Galicia, ¿no? Llueve constantemente, claro. Las personalidades son muy introvertidas y cuesta encontrar tu lugar cuando estás viajando incluso. Es muy interesante porque ahí sientes mucho, pero es una vida como más interior. Y en Argentina era totalmente lo contrario. Diferente, ¿sí? Sí, ya solamente cruzabas la frontera y alguien te daba un mate, te lo ponía, te invitaba a un asado, te invitaba a su casa, te acogía. Qué maravilla. Realmente sí, era... Una pregunta, María José. ¿Hay mucha diferencia entre la capital, por ejemplo en Chile, Santiago de Chile, al resto de las poblaciones? ¿Cambia mucho la gente? Porque normalmente en ciudades así más grandes, las capitales, cambia la gente, ¿no? Bueno, piensa que sí, siempre la hay, pero la mayoría de la población en todo el continente latinoamericano está concentrada en torno a la capital. Y luego hay los cinturones estos industriales y luego pueblitos. El resto de ciudades realmente son pueblos pequeños. Entonces sí, cambia mucho el carácter. Pero esto no lo notas tanto como el propio carácter entre países, que eso sí que es muy diferenciado. Curioso, ¿eh? Sí. Muy bien, pasamos a tu etapa argentina. Creo que empiezas a sentirte más viajera que turista y pasan cosas muy importantes para ti. Cuéntanos un poquito, María José. Bueno, llega un momento, tú empiezas a viajar y vas un poco turista sin querer, ¿no? Porque vas con tu mapa, vas intentando ver cosas. Y llega un momento que te vas uniendo a la gente. Entonces me resultó mucho más fácil en Argentina, no solo por el carácter, sino porque ellos también viajan. Entonces te vas encontrando gente que vive como tú y son del país. Y eso es muy interesante, claro, a nivel de unión. Te puede aportar mucho. Y es lo que realmente te permite convivir con ellos, que es algo que uno busca, ¿no? Claro. Cuando viaja. Entonces también aprendes de ellos a viajar, compartes mucho más, y aparte que había una realidad muy fuerte, que era el momento corralito, ¿no? Era la crisis argentina, que a mí al principio me daba miedo, pero no sé muy bien por qué, porque luego realmente ellos daban todo lo que tenían. Había una cierta tristeza ambiental por la situación, pero mucha generosidad sentía yo, hasta el punto que yo decía, Argentina me alimenta, ¿no? Porque era como que yo iba por la calle y alguien me daba un bocata siempre, alguien me invitaba a un asado y nunca me tenía que preocupar de nada. Yo decía, no sé qué pasa en este país, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, llegó un momento que llegué a pensar que no podría irme, ¿no? Porque iba viajando y todos como que me iban liando para enganchar un plan con el otro. Y esa sensación, al principio te resistes un poco, pero luego te dejas fluir y es cuando realmente te empiezas a sentir viajera y cómoda. Creo que pasó algo muy importante que te llevó a la próxima pieza de música que vamos a escuchar, de Fito Páez. Cuéntanos qué pasó y cómo entraste en la música de Fito Páez. Bueno, a través de la gente que conocí, mucha gente lo nombraba. Yo tenía siempre un gusto por los cantautores y Fito Páez realmente es un referente allí. Entonces varias personas me lo nombraron. Entonces cuando yo me fui del país, que fui a Uruguay y al sur de Brasil,
decidí comprar música de él, pero no me la puse porque realmente yo todavía no me sentía vinculada. Lo que pasa es que luego volví al norte ya con la intención de seguir hacia Bolivia. Son países que visité un poco más rápido. Bolivia no, Bolivia fue posterior, porque cuando llegué al norte del país y pretendía irme al día siguiente ya hacia Bolivia, ocurrió que tuve, bueno, una de estas cosas fortuitas que ocurre, tuve un accidente y me tuve que quedar realmente en Salta, que fue donde ocurrió, durante casi un mes. Entonces ahí se completó un poco ese vínculo esa con conexión. Argentina y con Fito, porque entonces tenía que descansar y por la noche todo el día oía a Fito y claro, escuchaba sus letras y me parecía casi que estuvieran escritas para mí, me hacía sentir como muy acompañada, al igual que toda la gente que me venía a visitar en ese momento. Vamos a escuchar ahora esta canción, Detrás del muro de los lamentos, de Fito Páez. Muy bien, y María José, hay un antes y un después del accidente. ¿Cómo empieza tu retorno geográfico y personal de ese viaje? Bueno, en ese momento para mí el accidente, por un lado fue algo raro porque me había puesto en peligro el seguir el viaje, pero por otro lado yo nunca sentí que estuviera en peligro porque me recuperé muy rápido. Tuve que estar ahí unos días, pero en observación, pero realmente me recuperé muy rápido a pesar de que había sido muy dramático, ¿no? Entonces, el tema de la unión con la gente, de sentir que estaba realmente en el momento viajero, que quería seguir, me dio mucha fuerza, pero sobre todo el sentimiento de supervivencia, ¿no? De decir, pero ¿cómo me he librado yo de esto, no? Porque realmente fue algo heavy, ¿no? Y esa sensación me dio mucha fuerza, pero también me transformó y me hizo... Yo no lo sabía entonces, pero ahí, digamos, que me hizo comprender un poco casi porque estaba yo allí, ¿no? Empecé a sentir de otra manera. Entonces seguí viajando y era lo que más quería hacer entonces. De hecho, fue difícil porque de alguna manera tus amigos te dicen, vuelve, ya está. Pero yo pensaba que era un error volver en ese momento y yo solo quería quedarme. Así que seguí viajando, pero... viajé de otra manera. Tengo que reconocer que al pasar el tiempo seguía siendo viajera, pero me volví un poco más turista. Al principio incluso tenía miedo de seguir viajando y no me daba cuenta, pero eran reacciones. Entonces conseguí relajarme y disfruté muchísimo de Bolivia, de Perú, que son países maravillosos también, pero digamos que la transformación personal que yo buscaba, yo diría que se empezó a completar a raíz de ese momento. Y entonces estamos ya en esa etapa de vuelta que creo que no es solamente la vuelta a España, es una vuelta mucho más personal. Háblanos un poquito de eso. Yo cuando viajaba por Bolivia y por Perú era mucho más reflexiva, ya empezaba a pensar mucho más hacia adelante y si iba a volver o no, y tenía muy claro que volvería. En ese momento sí que ya lo empecé a tener claro y que me apetecía volver por México en concreto, que es un país donde han empezado muchas cosas en mi vida, muchos viajes y muchas situaciones personales, y entonces ahí ya empecé
a regresar de alguna manera. De hecho, en México todavía estuve un mes, pero ya fue como volver a casa. El regreso empezó ahí. Y ahí empezaron ya a ocurrir lo que es enfrentarte a tu realidad y a los temas pendientes, que son, pues yo tenía un tema profesional pendiente que resolver, una serie de cambios en mi vida que se sucedieron y que realmente hicieron que el viaje se alargara casi 3 años después del puro viaje geográfico. Del propio viaje. María José, yo tengo una pregunta. De todos estos países que has visitado, Argentina, Chile, Perú, ¿con qué país, con qué paisaje, con qué paisaje básicamente te quedarías? Porque claro, América, claro, un continente fantástico, pero para poder, me imagino que debe ser muy difícil, pero para concretar algún paisaje o... La verdad que es complicadísimo porque son muy distintos, ¿no? Te diré varios. El sur de Chile es maravilloso, realmente tienes la sensación de naturaleza salvaje, de estar sola en el mundo, ves la fuerza de la naturaleza. También lo es el sur de Argentina y en concreto el Perito Moreno es una brutalidad. Realmente son sitios, el Perito es un sitio turístico, pero así todo yo recomiendo verlo. Son lugares que no decepcionan. Sería para ir en los meses de... Cuando aquí enero, febrero hace frío, sería para ir en estos la meses, temporada, ¿no? de ellos es a partir de septiembre hasta febrero, más o menos puedes ir por ahí y se está bien, es como un otoño. Vale. Más al sur, ¿no? Luego las cataratas de Iguazú, por supuesto, en la frontera con Brasil. A mí Salta en concreto me maravilló, que es donde yo tuve mi accidente. Es una zona muy bonita, pero es muy parecida entre Chile, Argentina y Bolivia, porque es una misma zona, es altiplano, ya es el principio. Y cerca de ahí está el Salar de Uyuni, que es maravilloso, que es como un desierto de sal que está a 3.000 metros. Bolivia, ¿no? ¿Es Bolivia? Esto es Bolivia, sí. Sí. Y luego otro lugar muy mágico es el Titicaca, que está en la frontera entre Bolivia y Perú. Yo lo recomiendo mucho porque además ves el contraste de los dos países y es un lugar con mucha vibración incaica, etcétera. Por supuesto el Cuzco. También. Seguiríamos hablando contigo durante horas porque la verdad es que es muy interesante, pero María José, como esto se transformó en un libro, como hubo un giro realmente personal muy fuerte, si la gente está interesada, ¿cómo puede contactar contigo? Háblanos un poquito de esto. Bueno, yo anteriormente al viaje trabajaba en multinacionales, tenía una vida muy estresada y a raíz del viaje y de los 3 años posteriores y de todo lo que me ocurrió, soy asesora de desarrollo profesional y monté mi propia empresa. Entonces yo creo que la forma más fácil de contactarme es a través de la web, que es www.acambio.net. En realidad no es un libro, es un manuscrito todavía, estoy esperando a ver si consigo publicarlo. Entonces, bueno, por ahora lo más interesante es que me contacten por ahí, acambio.net. Acambio todo junto, acambio.net. Vale. Muy bien, pues vamos a escuchar ese retorno de la mano de Silvio Rodríguez con su canción Al final de este viaje, que sería un poco como el retorno que hizo María José de su viaje por Sudamérica. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Actualidad informativa a las 8 del matí.